Argop TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Pues toca el tema a los comentarios más relevantes de estos últimos 15 días y vaya que estuvieron muy activos y hay de todo por supuesto, así que vayamos al grano para concluir el video con buen tiempo. El primer comentario aparece en el video Cientificismo, Fascismo y Capitalismo. Joel RC, un viejo amigo del canal, dice lo siguiente: excelente video, solo una pregunta. ¿Qué tendría que suceder para, por ejemplo, tener un caso paranormal, posesión diabólica, fantasmas, poderes, etcétera, que sea seriamente documentado? Es decir, no solo aplicar el método científico por una institución reconocida a nivel mundial y la repetición de experimentos. ¿Podrías considerar un futuro en que llegue a ocurrir un caso bien documentado que aclare algún misterio como el que te comento? Saludos. Esa es la pregunta del millón y no exagero. En algún momento la Fundación Educativa James Randi ofreció $1 millón a quien diera pruebas de algún fenómeno paranormal. Nadie lo ganó, por supuesto, pero se recibieron por lo menos 1,000 solicitudes. Cada caso requería de un método distinto. No es lo mismo hablar de una persona que dice ver el futuro a alguien que cree poder mover objetos sin tocarlos. Muchas personas creen que la ciencia no se ha interesado en estudiar estos casos, pero no hay nada más lejos de la realidad. La ciencia los ha estudiado, el problema es que el 100% de las veces, al menos hasta ahora, se ha encontrado que son falsas alarmas, errores en los experimentos o en algunos casos, la mayoría para ser exactos, intentos del sujeto de prueba para manipular los resultados de forma fraudulenta. Esto ha hecho que todo lo que suene a percepción extrasensorial, fenómenos paranormales y sobre todo ovnis tenga automáticamente la antipatía de los investigadores. Tel W, un usuario, escribió algo que quisiera citar. Afirmaciones extraordinarias, posesión diabólica, fantasmas, poderes, etc., requieren pruebas extraordinarias. Esto lo dijo alguna vez Carl Sagan, si no me equivoco. Y todos los que vivimos un sano escepticismo estaremos de acuerdo con esto. No es que nos neguemos a creer como muchos piensan, es que quizá ya nos aburrimos de creer, no nos satisface. Creer no ha dejado nada bueno en el mundo de los fenómenos paranormales, no ha resuelto nada y deja abierta la puerta a los charlatanes. Sería mucho mejor encontrar evidencias. Para los creyentes es una muestra de arrogancia, pero eso de la muestra de arrogancia suena más a una descalificación inmediata. ¿Por qué hacerlo si no hay algo que esconder? Si en el futuro se hallare alguna evidencia irrefutable de un fenómeno paranormal, nos decían, sería uno de los eventos más trascendentes en toda la historia de la ciencia. Pero supongamos, por remota que parezca la posibilidad, que se descubren casos de fantasmas. Estos fantasmas podrían ser estudiados mediante algún método, podrían ser detectados por cualquiera que se hubiese especializado en la rama de la ciencia que tuviese como propósito encontrar fantasmas. Hay muchos cazafantasmas, sobre todo por acá en YouTube. Si fueran tan serios como dicen ser, ya existiría una teoría sobre los mismos y no precisaríamos de testimonios de videos trucados o imágenes borrosas. No serían fenómenos paranormales, sino que se integrarían a lo que es natural. Lo paranormal no es tal, más bien es un conjunto de apreciaciones deficientes que tiene el hombre sobre la realidad. Esto puede ser por diversos factores. El pensamiento mágico religioso está muy presente en quienes aseguran haber tenido experiencias de este tipo. Se nota. Por ejemplo, no es igual el tipo de fantasma que dicen ver los japoneses que el que creen ver los mexicanos, como tampoco es igual el mensaje que dicen recibir los contactados mexicanos al que dicen recibir los contactados alemanes. Pero tampoco el mensaje que dicen recibir todos esos contactados va a exceder el conocimiento y la cultura general de ellos mismos. Así que lo único que nos ofrecen es lo de siempre. Están más cerca del mundo del teatro de suspenso y los efectos especiales que de investigaciones serias. Conforme vayamos creciendo en este canal, nos acercaremos más a esas experiencias. No nos vamos a quedar todo el tiempo aquí, entre estas 4 paredes. Y no lo hemos hecho como ya han podido verlo, pero podemos acercarnos más todavía y lo haremos. La siguiente respuesta va dirigida a los seguidores de Juan José Benítez, que siempre son los que más hablan de amor en este canal y, por cierto, los más agresivos. En algunos casos sus comentarios son tan racistas, vulgares y aportan tan poco que si los buscan quizá ya no los encuentren. Además de insultos, hemos encontrado amenazas directas y también una campaña masiva para lograr que se retiren los videos de la lista de reproducción
que titulé refutando a Juan José Benítez. Elegiré el siguiente comentario. Es uno de los más coherentes que pude encontrar. Es de Jacqueline Estrella. ¿Qué peña das? Mira que colgarte de la fama de Benítez es muestra de tu desesperación. Más allá de que confunda la pena con una peña y a Benítez con una piña, podría decir que el 70% o más de los mensajes que recibo en los videos donde hablo de sus engaños, el argumento es el mismo. Solo cambia un poco la forma en que lo dicen. Parecen tan poco relacionados con los métodos de investigación que creen que si alguien dice cualquier cosa y antepone a ellos las palabras verdad o verdadero, terminan creyéndolo. Y ese problema es muy común en quienes se quedan con la opinión que les parece más real. Y esa realidad la deciden de acuerdo con los sentimientos, no con la razón. Eso es precisamente lo que hacen los malos lectores. Encuentran una saga, una colección o una serie y se quedan con ella. La consumen como pueden llegar a consumirse comida chatarra mientras está parado en una esquina, con hambre y pensando que en ese momento no hay alimento más suculento que ese, sin importar si está grasoso, si la carne es de mala calidad o si lavaron y desinfectaron la verdura. Los lectores de Benítez terminan dando esa impresión, y hablo de los malos lectores, de su club de fans. Parecen contagiados con algún parásito, y no exagero ni quiero ser grosero, pero tienen dentro una especie de germen, y ese germen parece colocado ahí por el mismo autor, cuando dice predicar el amor, pero con el ejemplo nos dice otra cosa. Demanda a los que se atreven a denunciarlo, a veces parecería que paga campañas sucias, compra pruebas falsas y confunde a sus lectores con mensajes contradictorios, y el resultado es esa clase de lectores de los que hablo, gente que se ha tragado el anzuelo. No falta quien diga que él nunca ha dicho que todo lo que escribe en sus libros es cierto, incluso lectores suyos que se declaran escépticos, y eso es falso. Para muestra el audio de la siguiente entrevista, que pueden encontrar completa en el enlace que dejaré en la descripción. Entonces me dijo, mire, simplemente yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana y me gustaría hablar con usted. Le he visto en televisión, tal. Y yo pensé, ovnis. Entonces dije, voy. Y entonces me fui a Tabasco y allí, bueno, en Villahermosa. Tuve una primera conversación con él, no me habló de ovnis, nunca hablamos de ovnis. Me puso un poco a prueba. Yo tuve varias conversaciones después con él en otras ocasiones y al final él me dejó una información, que es la que ha dado pie a caballo de Troya. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que, bueno, pues que es una novela, ¿no? Y yo ya no discuto. O sea, si a alguien le parece que es una novela, pues estupendo. Yo sé que no es una novela. Pero vamos a la respuesta, estimada Jacqueline Estrella. El argumento que das, disculpa que lo diga, es de lo más simplón. Funciona en ciertos momentos entre gente de un cierto nivel cultural básico. Tu argumento, y disculpen los suscriptores que lo conocen perfectamente, tiene incluso un nombre. Es el famosísimo ad hominem o contra el hombre. Es, frente a la falta de argumentos, agredir al emisor. Es el recurso de quien no está capacitado para sostener una idea. Cuando vemos que se da algo así, inmediatamente podemos entender que quien lo pronuncia o lo ha hecho como un vicio o porque no sabe qué responder. Se siente expuesto y no sabe qué responder. Decir eso en un canal escéptico es casi como, te lo digo para que lo entiendas fácilmente, una especie de sacrilegio. Es como decir, me rindo, no tengo nada, pero antes de que me veas caer, intentaré morderte la pierna. Pero no te sientas mal, porque no eres la única. Es el argumento favorito de los que siguen a Benítez. Es curioso, pero sucede con él y con los seguidores de Maussan. Es una especie de rastro que ellos mismos van dejando cuando se colocan a sí mismos como genios mal comprendidos y adelantados a su tiempo, al que un grupo en el poder intentará destruir. Es una especie de programación común usada por gurús y charlatanes. Todos los charlatanes son también genios incomprendidos al que la turba buscará para linchar. Por eso es preciso protegerlos. Pero ¿por qué es falso este argumento? Pues es muy sencillo de explicar. En ciencias, llamemos ciencia a todo el conocimiento estructurado, todas las disciplinas siguen un método y en un momento dado pueden ser verificadas y comparadas. Si alguien hace una afirmación, por ejemplo, acerca de un personaje histórico,
debería poder confirmarla. Ahí está la antropología, la historia, la arqueología y todas las ciencias auxiliares. La geología, la geografía, las ciencias biológicas, etc. Cuando en ciencias alguien afirma haber descubierto algo, hace público el método de manera que otros puedan replicar sus dichos. Si sus dichos son correctos, entonces se convierten en hechos. En ciencias se comienza por una tesis y se termina, por ejemplo, con una ley. Cualquier persona capaz de seguir los pasos que le llevaron a su descubrimiento podría ser también capaz de replicarlo. Si seguimos tu razonamiento, todos los científicos, investigadores, catedráticos, estudiantes y aficionados a las ciencias son gente envidiosa del trabajo de otros y sobre todo gente sin nada mejor que hacer y desesperada. Si no se puede ni se debe cuestionar el trabajo de Benítez, entonces hay que encender las alertas porque estamos entrando al terreno de las pseudociencias, que como puedes ver por ti misma, promueve la ignorancia, la desinformación, la violencia y sobre todo la deshonestidad. Algo así repercute no solo en la educación, no me canso de repetirlo, sino en la relación con los demás y sobre todo en la economía de nuestras comunidades. Ojo con eso. Del Más Acá Data vomita lo siguiente en el video titulado Pizzagate, otro engaño de los conspiranoicos. Obviamente que vos sos pedófilo y por eso defendés lo indefendible. Se refiere al hecho probado de que el Pizzagate fue nada más que uno de los muchos bulos malintencionados y creados por difusores de ideas conspirativas, a sabiendas de que sus seguidores no cuestionan su información, pero sobre todo que están listos para difundir cualquier idea, sobre todo política, que ellos quieran esparcir, sin importar si dañan a otros en el proceso. Si analizas con atención del Más Acá Data, tu argumento es idéntico que el del caso anterior. Como no estoy de acuerdo contigo, entonces soy pedófilo. Esa clase de argumentación es peligrosa. Así se ha hecho en los periodos más oscuros de la historia humana, y no exagero. Fue lo que condenó a las jóvenes en Salem, y todavía hoy las llamamos brujas. Por eso los conspiranoicos me recuerdan un poco a la turba de campesinos que corre detrás de Frankenstein en las películas. Por eso, una vez más, creer en esa clase de cosas puede ser tan peligroso, sobre todo cuando no cuentan con información suficiente o herramientas para sopesar con éxito los hechos. Y es precisamente el mensaje al final del video. En esa ocasión las cosas se salieron de control y un tipo armado entró al restaurante. Mientras que él sigue en la cárcel, Alex Jones, David Icke y sus colaboradores obtuvieron lo que esperaban. Finalmente llegó a la presidencia un tipo nefasto y con el cerebro a unos centímetros del colon. Mi respuesta sería la siguiente: si yo defiendo lo indefendible y tú lo defendible, ¿cómo es que tengo pruebas de que todo eso fue un engaño y tú no tienes nada? Lo defendible es, por definición, lo que puede defenderse por ser razonable, justificable o comprensible. Está en el diccionario. Podrías haber proporcionado alguna prueba y no solo acusarme de algo que no te consta. A quien hace juicios sin sustentos se le conoce como prejuicioso, y el prejuicio es un sesgo que deja abierta la puerta al error. Si tu punto fuera defendible, debería haber pruebas. Pero si comienzas con una agresión directa, parecería que no tienes pruebas y tampoco argumentos. Deja mucho que pensar tu idea, escupida tal cual y sin pruebas. Me encantaría que las pusieras sobre la mesa, aunque eso sí, no deje de ser curiosa la forma en que actúa la gente como tú, porque incluso es posible prever cómo intentan zanjar el problema. La última forma sería disculparse y retractarse. Eso lo veo más entre escépticos y ateos, pero no he visto eso entre creyentes y conspiranoicos. Lo más común es recurrir a una de tres en el siguiente orden: volver a atacar a la persona, pero otra vez sin bases, escribir datos sin fuentes o argumentos creativos, sobre todo suposiciones o ideas, y por último recurrir a la supuesta ignorancia y la incapacidad para comprender por parte de quienes no están dispuestos a ceder y creer en base a locas hipótesis, o recurrir a la palabra investiga como si ustedes fueran depositarios de un conocimiento que confiesan que es intransferible y tan sutil que solo siguiendo sus pasos y con el tiempo podríamos comprender. Porque eso sí, se ven a sí mismos, con todo y sus prejuicios e ignorancia, como profetas de un mundo que no los comprende. Un saludo muy afectuoso al antihéroe que pasó a saludar a las mujeres en el video especial del Día de la Mujer, a Mike Santa, Sander Freak, Israel Cárdenas, Quiero Saber y Rosy. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.